estamos arrancando la mañana con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires que sigue subiendo. Ya tenemos 37,8 con una sensación térmica que está en 39 grados. Y a esta hora, quiere decir que pasado el mediodía podría superar los 40 grados. Realmente un horno la ciudad. Además se anticipa que el verano que comienza en unos días nada más puede llegar a ser uno de los más calurosos de la historia. Y ayer hubo temperaturas récord para este mes en varios lugares de la Argentina. Ya vamos a dar los valores en Santiago del Estero, en Formosa, en Chaco, en Corrientes y también en algunas zonas del sur, porque parece que el termómetro enloqueció. Uno se pregunta, ¿esto tendrá que ver con el famoso calentamiento global, con el cambio climático? La verdad que no sé, pero en el planeta se están dando ciertas cosas y con una frecuencia que llama poderosamente la atención. Esta semana los sismos en Japón, sequías espantosas en el hemisferio norte. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa, o que en realidad debería preocupar en todas las regiones del mundo, el llamado calentamiento global. ¿Qué es este fenómeno que afecta a todo el planeta? ¿Qué relación tiene con el cambio climático que estamos experimentando y con el efecto invernadero? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Quién produce el calentamiento global? ¿Y qué incidencia tiene y podrá tener en la Argentina, por ejemplo? Con el testimonio de un especialista y la ayuda del profe, vamos a responder a todas las preguntas. Pero podríamos empezar hablando del aire que respiramos y de la atmósfera. El hombre siempre provocó cambios en el medio ambiente que afectan a la naturaleza y a nosotros mismos. El aire que respiramos, por ejemplo, tiene su origen en la atmósfera y por eso es muy importante estar atentos a los cambios que se producen en ella. ¿Y cómo está compuesta la atmósfera? La atmósfera rodea al planeta Tierra y nos protege, impidiendo la entrada de radiaciones peligrosas del Sol. Está formada por una gran cantidad de gases, como nitrógeno y oxígeno, y se divide en 5 capas. Los fenómenos del tiempo, como lluvias, vientos y nevadas, ocurren en la primera capa. Esta capa es la troposfera, la más cercana a la superficie terrestre. El aire que respiramos es de la troposfera. Y los aeroplanos vuelan en esta capa porque es muy estable. La segunda capa es la estratosfera. A medida que se asciende, la temperatura en la estratosfera aumenta. Aquí se encuentra el ozono, que actúa como unos gigantescos lentes oscuros que filtran la peligrosa luz ultravioleta del Sol y la convierten en calor. La tercera capa es la mesosfera, una zona de transición. Es la capa más fría y su temperatura puede llegar a 90 grados Celsius bajo cero. Esto se da porque a medida que subimos, la atmósfera empieza a enriquecerse con gases más ligeros. En la mesosfera, las naves espaciales que vuelven a la Tierra empiezan a notar la estructura de los vientos como freno aerodinámico. La termosfera es la cuarta capa. Aquí se encuentra la ionosfera, donde suceden las auroras. A esta altura es posible la comunicación a larga distancia por radio, ya que las diferentes regiones de la ionosfera reflejan las ondas radiales de regreso a la Tierra. La termosfera es muy delgada y en su interior la temperatura cambia con la actividad solar. Si el Sol está activo, la temperatura puede llegar a 1500 grados Celsius. Los transbordadores espaciales vuelan en esta capa. La última capa es la exosfera. Es el límite superior de la atmósfera. Esta es el área donde los átomos se escapan hacia el espacio. Todos sabemos que el aire, que como ya vimos se origina en la atmósfera, es indispensable para vivir. El problema del aire, especialmente en zonas urbanas e industriales, es su contaminación, que comenzó con la era industrial y en algunas zonas alcanza niveles muy elevados. Llamamos contaminación a la presencia de materias o formas de energía que dañen la salud de las personas, los animales y las plantas.
La contaminación crece con el aumento de habitantes del planeta y las actividades derivadas de la industrialización, como el uso masivo de los medios de transporte. La quema de combustibles fósiles produce hollín, humo y gases dañinos, como óxidos de azufre y de nitrógeno. Esto puede causar problemas respiratorios y de piel. Otros elementos que contaminan el aire son los aerosoles y las sustancias radioactivas. Una de las consecuencias de la contaminación es la modificación de la atmósfera terrestre. Si la atmósfera se modifica, nuestro clima también cambia. Esto se llama cambio climático y tiene su origen en el calentamiento global. La atmósfera está compuesta por troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Se llama cambio climático a la variación global del clima en la Tierra. ¿Qué factores determinan este clima? La temperatura, las lluvias, las nubes, el viento, los huracanes, los tornados, las tormentas eléctricas. Estos cambios se producen a través de los ciclos de la naturaleza. A lo largo de la historia de la humanidad, el clima fue cambiando. ¿Pero por qué ahora cambia mucho más rápidamente? Por algunas actividades del hombre en la sociedad moderna que modifican el ecosistema. El cambio climático se produce por el calentamiento global. A veces se confunden estos dos términos, pero no significan lo mismo. Por ejemplo, puede ser que los próximos veranos sean más calurosos que los que vivimos en el presente. O sea, el calentamiento de la Tierra produce cambios en el clima y se llama global porque afecta a todo el planeta. La principal causa del cambio climático es la contaminación, principalmente porque refuerza el llamado efecto invernadero. ¿Y qué es el efecto invernadero? Vamos a explicarlo desde otro lugar, pero mientras, veamos cómo se produce. La Tierra se calienta gracias a la energía del Sol. Cuando la luz solar llega a la Tierra, parte de esa energía es reflejada por las nubes o absorbida por algunos gases. El resto atraviesa la atmósfera y llega al suelo. Gracias a esta energía, las plantas pueden crecer y desarrollarse. El dióxido de carbono, que se encuentra naturalmente en la atmósfera, es el gas más importante del efecto invernadero. Las plantas verdes transforman el dióxido de carbono en oxígeno por el proceso llamado fotosíntesis. Los gases llamados de invernadero son los que absorben la energía proveniente del Sol y esto permite mantener caliente al planeta. Pero veamos este efecto desde el lugar que le da nombre. El invernadero. Dentro de un invernadero la temperatura es más alta que en el exterior, porque entra más energía de la que sale. Por eso llamamos a este fenómeno efecto invernadero. Sin el efecto invernadero natural, las temperaturas en nuestro planeta bajarían muchísimo, al punto que la vida no sería posible. Claro que todo debe tener una medida justa. Si estos gases aumentaran en grandes cantidades, retendrían demasiado calor, y esto provocaría el recalentamiento del planeta. El calentamiento global no solo modificaría el clima, sino la geografía del mundo. ¿Por qué la geografía? ¿Qué consecuencias tendría el calentamiento global? Los glaciares del mundo y gran parte de los casquetes polares se fundirían, se derretirían y así subiría el nivel de los mares. Las ciudades y campos situados en los valles que se encuentran por debajo de los glaciares correrían peligro de inundaciones. Las costas actuales podrían desaparecer bajo las aguas y millones de personas verían inundados los lugares en los que viven. Las tierras agrícolas se convertirían en desiertos y en general se producirían grandes cambios en los ecosistemas terrestres. Algunas especies podrían ser forzadas a emigrar de sus hábitats para evitar su extinción y otras podrían extinguirse. Algunas condiciones climáticas extremas, como el aumento de los huracanes, con efectos cada vez más devastadores, podrían ser la consecuencia de este cambio climático. ¿Y cómo se generan los gases que podrían provocar estas consecuencias desastrosas? El dióxido de carbono es el gas más importante del efecto invernadero y la actividad humana lo genera en grandes cantidades.
La quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, y la quema de bosques son las principales fuentes de emisión. El monóxido de carbono es un contaminante primario, un gas sin color, olor ni sabor. Es tóxico porque envenena la sangre. Los factores contaminantes con este gas son fundamentalmente los escapes de los automóviles, las chimeneas de las fábricas y las actividades mineras que utilizan el carbón como fuente de energía. Otro gas contaminante es el óxido de nitrógeno, que puede sobrevivir unos 170 años en la superficie terrestre. ¿Quiénes son los responsables del calentamiento global? ¿Cuánto contamina nuestro país? ¿Y en qué proporción lo hace en comparación con otros? Son muchas las preguntas y algunas difíciles, así que consultamos a un especialista. Veamos qué nos respondió. El compromiso, hay países que producen mucho más efecto sobre la atmósfera que los países con más desarrollo industrial, con más gente. Generalmente son los que menos conciencia tienen y entonces los que más efecto producen sobre el calentamiento global. Por ejemplo, India y China, con una población de tantos millones de habitantes, tiene un efecto mucho más importante en el calentamiento global mundial que el que tiene Argentina. Además, Argentina está haciendo algunas cosas bien, a nivel país, a nivel nación. A veces, cuando miramos desde lejos hacia los grandes centros urbanos, vemos sobre ellos como una tenue nube grisácea que los rodea. Es lo que se llama smog. La palabra smog es la fusión de dos palabras inglesas: smoke, humo, y fog, niebla. El smog no es otra cosa que aire contaminado, aire sucio. Y esa nube grisácea de la que te hablaba puede verse especialmente sobre grandes ciudades, como Buenos Aires y la Ciudad de México. Aunque hay una diferencia entre estas ciudades con respecto a la contaminación del aire. ¿No, profe? Sí, hay una ventaja que tiene Buenos Aires, pero no por mérito de ningún control ni de sus habitantes, sino gracias a su geografía. En las dos ciudades, los vehículos son la fuente principal de contaminantes del aire. En ambas circulan cientos de miles de autos por día. La diferencia es que México está enmarcada en un gran valle que no permite lo que sucede en la llanura de Buenos Aires, que los vientos, en nuestro caso el pampero o la sudestada, vayan barriendo naturalmente el smog de la atmósfera. A pesar de que el problema sea mucho más grave en México, en Buenos Aires estudios indican que este nivel de emisiones de gases podría generar consecuencias irreversibles. La contaminación en las provincias también es importante, fundamentalmente en la zona cordillerana, donde existe estancamiento del aire. En la ciudad de Mendoza, a pesar de tener un parque automotor de 250.000 unidades solamente, hay una gran preocupación por el cuidado del medio ambiente. Mendoza cuenta con unidades móviles de última generación que controlan y detectan problemas de contaminación en cualquier parte de la ciudad. Del otro lado de la cordillera, en Santiago de Chile, los niveles de contaminación llegaron a ser los más altos de la lista mundial. Dijimos que global significa que afecta a todo el planeta sin importar dónde se origina el problema. Un ejemplo es el agujero de la capa de ozono, un motivo de preocupación especialmente para argentinos y chilenos, y el profe nos explica por qué. El agujero de la capa de ozono es uno de los más serios problemas ambientales y se encuentra entre la Antártida, Argentina y Chile. Aunque no son ni la Argentina, ni Chile, ni ningún otro país sudamericano los principales causantes de este problema. Los primeros datos, publicados en 1982, indicaron que a partir del año 1975, la columna de ozono presentaba un evidente debilitamiento. Desde esa fecha, a través de los satélites, se multiplicaron los registros de la evolución de la capa de ozono. Las mayores amplitudes del agujero de esta capa se produjeron en 2000 y 2003. Este deterioro de la capa de ozono es causado por sustancias químicas producidas por el hombre, incluyendo los gases usados en refrigeración y aerosoles. ¿Quiénes emiten estos gases? Principalmente los países desarrollados.
¿Qué incidencia tiene en la Argentina y Chile el agujero de ozono? ¿Tiene alguna consecuencia sobre las personas? ¿Cómo afecta a nuestro país el cambio climático? Veamos qué respuesta nos da nuestro amigo, el especialista. El agujero de ozono en Chile y en Argentina es... realmente hay que vivir el efecto que tiene para darse cuenta que no es un estudio teórico. Si uno está trabajando en diciembre en Mendoza, termina con ampollas y el riesgo de cáncer de piel de los pobladores de tanto de Chile como de Argentina, del sur, aumentan en un 60% al resto del mundo. Las consecuencias sobre las personas son el riesgo de cáncer de piel e indirectamente falta de comida. Y además, incomodidad. La incomodidad porque aumentaron tanto las temperaturas, lo mismo pasa con los animales. Los animales y las plantas que allí se producen no están adaptados a este cambio climático, a esta temperatura. Además de este efecto en esa zona está el tema de los glaciares, que el cambio climático está derritiendo los glaciares. Si se derriten los glaciares vamos a tener problemas a nivel de país y a nivel de humanidad. Como país, como Argentina, tenemos la obligación de tener muchísimo cuidado con el tema de los glaciares, porque están precisamente donde está el agujero de ozono más fuerte. Hay pocos países que tengan la ventaja, la bendición que tenemos nosotros como argentinos de tener tanta agua dulce. Entonces, cuidémosla. El fenómeno de la polución atmosférica es lento y crónico. Quiere decir que a esta polución vamos acostumbrándonos sin darnos cuenta. Pero nuestra salud no se acostumbra y con el tiempo puede verse seriamente afectada. Detener la contaminación atmosférica es una responsabilidad de todos, pero por lo visto, especialmente de los más poderosos. Los países más contaminantes del planeta son los Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur, Australia y Rusia, las naciones más desarrolladas. En 1997, en Kioto, Japón, representantes de muchos países del mundo se reunieron para acordar un tratado internacional que disminuyera las emisiones de los gases invernadero, especialmente el dióxido de carbono, principal causante del calentamiento global. Después de muchos años, en febrero de 2005, entró en vigencia el Protocolo de Kioto. Su principal objetivo es reducir, en el período 2008 a 2012, las emisiones de gases de los países industrializados, que causan el efecto invernadero. Este convenio fue firmado por 141 países que emiten más del 60% de los gases de todo el planeta. Estados Unidos, que produce más del 30% de los gases contaminantes a nivel mundial, se negó a firmarlo, porque podría perjudicarlo económicamente. Así, los Estados Unidos no se hacen responsables de la disminución de la emisión de carbono y argumentan que el calentamiento global depende de la capacidad de los bosques y suelos agrícolas para absorber el exceso de dióxido de carbono de la atmósfera. El Protocolo de Kioto fija un sistema muy simple. Cada país industrializado, que son los más contaminantes, tiene un límite de emisión de gases, como cuotas que no deben superar. Si no cumplen y contaminan más, son castigados con multas, con dinero. Pero acá viene lo sorprendente. Si un país, como el caso de la Argentina, en vías de desarrollo, contamina menos de lo que fija su cuota, puede vender a otro sus derechos de emisión de gases. Algo así como un mercado de humo. ¿Será esta la solución para el planeta? ¿Se podrá evitar así el calentamiento global? Enseguida lo hablamos con nuestro especialista. Desde la revolución industrial de mediados del siglo XVIII, las condiciones de vida en todo el planeta fueron cambiando rápidamente. Las comodidades de la vida moderna se multiplicaron. Los medios de transporte acortaron los tiempos de viaje. Los avances tecnológicos también permitieron un crecimiento de la población mundial. Pero esto tuvo sus consecuencias. El desarrollo de la industria y de los medios de transporte fue posible gracias al creciente consumo de recursos energéticos como el petróleo, el gas y el carbón. Y el costo que hoy estamos pagando en el mundo
es la contaminación del aire y el consecuente cambio en el clima. Las preguntas son: ¿se puede evitar el calentamiento global? ¿Podemos tomar alguna medida? ¿En manos de quién están las soluciones? Volvemos a consultar a nuestro especialista. En principio, los acuerdos internacionales apuntan a reducir la contaminación, pero las cosas en la estratosfera pasan a otra velocidad. Cada acto de contaminación que hacemos nosotros va a seguir sus efectos 50 años más. El que sean los económicamente más poderosos los que más contaminan hace más difícil cualquier tipo de control. Hay firmado una convención internacional llamada el Protocolo de Kioto, por la cual los países se comprometen a emitir cada vez menos gases de efecto invernadero, pero no lo están cumpliendo. Se hacen continuamente reuniones internacionales para tratar de convencer a los que no firmaron que firmen y a los que firmaron y no cumplieron que cumplan. Hasta ahora, esos mecanismos internacionales han sido extraordinariamente débiles. Tenemos dos entradas distintas con respecto a lo político en cuanto al cambio climático. Por un lado, los temas de mitigación, es decir, mitigar es dejar de contaminar o contaminar un poco menos. La otra entrada, cualitativamente distinta, que llamamos adaptación, es decir, ¿qué hacemos nosotros con los efectos del cambio climático que estamos sufriendo? Y lo que ha sido más eficaz para atender problemáticas locales es la intervención de los ciudadanos comunes. Creo que cuanto más discutamos este tipo de cuestiones, más probabilidades tenemos de enfrentarlas con un nivel bajo de desastre. Muchas organizaciones ecologistas proponen para enfrentar al calentamiento global una actuación justamente global. Pero ¿cuáles son las acciones que incluyen esta actuación global? Una es ahorrar energía. Así se ayudaría a prevenir un incremento del efecto invernadero. Este ahorro puede comenzar con la disminución del uso de combustibles fósiles, para que emitan menor cantidad de dióxido de carbono. También ayudaría al medio ambiente el empleo de fuentes de energía alternativas, como la energía solar o eólica, que no contaminan. Otra medida es terminar con la quema de bosques destinada a la obtención de campos para uso agrícola. Aumentar los espacios verdes en las ciudades también ayudaría a mejorar el clima en ellas. Reducir el uso de fertilizantes artificiales disminuiría la emisión de monóxido de nitrógeno, otro de los gases del invernadero. Otras medidas que podríamos tomar cada uno de nosotros, por ejemplo, comprar papel reciclado. Para que el papel se pueda reciclar en las ciudades, separar la basura y no usar aerosoles que dañan la capa de ozono. Vimos cómo el calentamiento global es responsabilidad de la acción del hombre en sociedad. Entonces, buscar las formas de detenerlo también es responsabilidad de todos. Un problema global exige soluciones globales. Pensemos que todo daño que se le haga al planeta nos daña a todos, en cualquier lugar del mundo en el que nos encontremos y por más poder que tengamos.